Bueno, ¿qué es esta charla? Mecanismo de convergencia social y transición cultural. Medio raro. De las charlas previas, las dos que se dieron anteriormente, la primera era, digamos, la de lenguaje, nociones generales y desambiguación del movimiento Zeitgeist, que tratan aspectos importantes que surgieron a medida que fue operando el movimiento, que tiene 4 años, un movimiento relativamente de corta existencia. No hace mucho que estábamos, 4 años, en poco tiempo hicimos bastante. Falta un montón todavía, pero bueno. Sí nos encontramos con problemas comunes, ¿no? A la hora de comunicar una idea siendo un movimiento cultural, es bastante importante. Entonces, eventualmente, la cuestión del lenguaje surgió como un tema de análisis. Es decir, si nosotros estamos tratando de comunicar ideas y el lenguaje tiene problemas de distorsión, de percepción, cuando uno dice un término, a cada persona de alguna manera le representa una cosa diferente, valió la pena, pensamos, hacer esa charla específica con la primera parte del lenguaje. Después, ¿qué pasó? Que las cuestiones de las que trata el movimiento también empezaron a tener asociaciones extrañas, como con ovnis, illuminatis y cosas extrañas. Yo me acuerdo en un momento, con la facultad fuimos a CITEF a ver unos láseres, no sé qué. Y el tipo que operaba los láseres, no sé por qué, le digo Zeitgeist, y me dice, Zeitgeist, yo pensé que eran todos tipos de traje que les pagaban los banqueros. Y digo, soy un gil como vos que está estudiando, o sea, somos gente normal. Entonces, esa charla también valió la pena para aclarar esta clase de cosas. Saben cómo es Internet, y vamos a hablar un poco de esto, que la información circula por cualquier lado y no necesariamente tiene fuentes o es válida, con lo cual tiene mecanismos de propagación que vamos a analizar un poco y termina teniendo consecuencias dentro de las sociedades. La otra charla, que era la de economía basada en recursos, tenía la idea de tener una comparación con el sistema actual, ¿no? Es decir, ¿en qué se parece, en qué se diferencia? Están los dos modelos, ¿vieron? Digamos, el modelo de un sistema monetario con los requerimientos, los mecanismos y los productos, y lo mismo para el otro, para intentar hacer una comparación 1 a 1 de los dos modelos. Es decir, ¿por qué es mejor el modelo que vos proponés? Está muy lindo, pero ¿en qué superador, qué problema soluciona, qué mecanismos tienes? Trataba de hacer algo un poco más en profundidad. Así que esa era la idea de esa charla, que ya empezamos a darla en el 2010. Obviamente, y con justa razón, el problema que aparece es esta cuestión de la transición, que siempre sale, y con toda la razón del universo. Te dicen, muy lindo tu sistema, pero yo quiero saber cómo pasamos de esto que tenemos ahora al otro. Entonces, pareció importante, por lo menos, tratar esta cuestión de las transiciones, o por lo menos de la transición. ¿Qué decimos siempre hasta ahora? Nosotros no tenemos la bola de cristal, no sabemos cómo va a ser el futuro. Yo no te puedo decir la transición va a ser asá, asá y asá, porque es hacer futurología. Sí, lo que tenemos es estrategias, ¿no? Tenemos estrategias que llevamos a cabo que pueden o no salir. Digamos, de alguna manera vemos que la tendencia de los mecanismos de la economía, los mecanismos mundiales, son poco esperanzadoras, cuando menos. Entonces no tenemos ninguna certeza de que lo que nosotros proponemos algún día se vaya a explicar o no. Pero más probabilidades hay intentándolo que sin intentarlo. Digamos, ese bloqueo cognitivo que dice no se va a poder hacer nunca y automáticamente se dejó de escuchar, es totalmente paralizante. Y de esos mecanismos hay un montón en nuestra sociedad. ¿De quiénes? De nosotros, que somos los individuos que conforman esa sociedad. Ahora vamos a ver esos mecanismos. Así que bueno, de eso se trata la charla, ahora vamos a ver. ¿Cuál era la idea? Un poco de esta cuestión de la charla y de la transición. Una charla sobre transición del movimiento 6, digamos, siento que tengo una responsabilidad gigante al dar una charla sobre transición, porque en primer lugar no pretendo hacer creer que tengo todas las respuestas, porque no las tengo, de hecho es lo más probable que no las tenga nadie, pero sí, la idea era hacer un análisis de alguno de estos 3 aspectos, que yo lo llamé el triángulo transicional. No es una pirámide Illuminati, no tiene nada raro, por favor, es un triángulo. No hace nada el triángulo, es un sistema de representación que hace que a nosotros, de alguna manera, nos resulte sencillo recordar ciertos conceptos, ¿no? El que ha visto alguna vez algo de seguridad y higiene del trabajo conoce el triángulo de fuego, ¿no? Que tiene, no sé, necesita oxígeno, un comburente, un combustible, etcétera. Es un triángulo que representa aspectos que nos parece que son importantes a la hora de hacer una transición. Digamos, propiedades que tienen las sociedades. Digamos, para mover el Zeitgeist, que de eso se trata el movimiento Zeitgeist, cambiar el aspecto cultural de un momento dado, de este momento, habría que, en medida general, modificar alguna de estas 3 cosas, que en general son el aspecto social, el aspecto tecnológico y el económico. Con lo cual habría que hacer una transición social, una transición tecnológica y una transición económica. Cuando empecé a diagramar la charla, me empiezo a dar cuenta que sería una charla de 3 horas y media si nos pusiéramos a analizar en detalle cada uno de estos. Entonces, preferí enfocarme en uno que es el que considero más importante. ¿Por qué el social es el más importante? Porque dentro de todo en el aspecto tecnológico, una transición tecnológica,
se está dando más o menos por sí misma. ¿Qué está pasando? Está apareciendo tecnologías que permiten automatizar la mayoría de las tareas. Una de las charlas que se dieron fue justamente la del ingeniero Víctor Liste sobre automatización industrial y consecuencias socioculturales. ¿Qué pasa cuando salga el Google Car, ese que se maneja solo, que detecta una vieja que pasa y frena? Todo, cuando lo pongan en los camiones y le digan a los muchachos de Moyano, tenemos camiones automatizados. Tiene consecuencias socioculturales más que importantes. Entonces, la cuestión tecnológica, digamos, no es tan relevante que el movimiento salga a decir nosotros vamos a hacer una revolución tecnológica, porque no es cierto. Es decir, hay mucha gente que piensa que es el movimiento Zeitgeist el que va a salir a cambiar las cosas, como si el movimiento Zeitgeist fuera a generar el supermotor magnético eléctrico que va a eliminar el uso de combustibles fósiles. No, la gente del MIT, por ejemplo, tiene muchas mejores chances que nosotros y es, digamos, su objetivo. Nuestro objetivo está más que nada apuntado a una transición social, cultural, justamente por esta clase de motivos. Una transición económica, por las propias falencias del sistema, de alguna manera vemos que hay cosas que están fallando, lo podemos ver a lo largo de Europa, lo vivimos nosotros en el 2001 con un colapso del sistema financiero, distintos mecanismos que de alguna manera hacen que no nos tengamos que meter demasiado a explicar que el sistema monetario no funciona bien. Eso lo sabemos de alguna manera u otra casi todos, salvo bueno, algunas ideologías que consideran que es inevitable y que además es positivo. Creo que cuando salimos a caminar por la calle vemos gente pidiendo comida, vemos gente que se le rompe una zapatilla y le cuesta mucho reemplazarla. Son mecanismos sociales, culturales de administración de los recursos de nuestra sociedad que de alguna manera se verían resueltos con esta idea de una economía basada en recursos. Entonces, ¿por qué me importa lo social? Porque aparentemente tenemos toda esta cuestión tecnológica, tenemos la tecnología para administrar eficientemente los recursos. O sea, podemos hacer referencia a tecnologías que existen, que están hoy implementadas. De eso se encargó la charla de Víctor. O sea, demostrar cosas que existen hoy, que permiten, digamos, tomar recursos, hacer una producción y entregárselo a la gente prácticamente en forma automatizada. O sea, hay mecanismos de homeostasis del sistema que impiden que eso ocurra con justa razón, ¿no? Porque si vemos el subterráneo, por ejemplo, están hace años las máquinas expendedoras automáticas ahí y durante mucho tiempo no estuvieron en operación porque, claro, si le decís al cajero que lo vas a reemplazar por la máquina, el tipo pierde su modo de vida. Entonces, el sistema de alguna manera es así de paralizante. Tenemos cuestiones que podemos implementar hoy, pero en el sistema no son del todo, digamos, beneficiosas para cada uno de los actores sociales. Entonces, como tenemos todo eso, o sea, tenemos esa tecnología, la conocemos, existe, se podría distribuir, pero no se distribuye. Sabemos que el sistema económico no funciona bien, o sea, lo sabemos. Pero bueno, no lo implementamos por cuestiones sociales, por sesgos cognitivos, porque la gente piensa que es imposible, por dar un ejemplo de algún tipo, ¿no? Por ejemplo, cuando todavía estaba en plena vigencia lo que es la esclavitud, por ahí una persona de color lo que hubiera dicho es, Dios piensa que es así, entonces estaba conforme con esa situación. Es decir, hay un mecanismo de inercia cultural que, bueno, ahora vamos a ver. Pero por eso me parece mucho más relevante la cuestión social, porque esto es bastante sencillo, pero los mecanismos sociales no están tan claros para la mayoría de la gente y justamente habla de nosotros, de cómo nos comportamos, cómo entendemos la información que nos llega, cómo la replicamos, cómo actuamos, y eso tiene que ver con una cuestión social. Entonces, quería dar una breve introducción de por qué me centré en la cuestión social. Eventualmente estaría bueno hacer una charla de transición tecnológica, de transición económica, pero lamentablemente no va a ser hoy, especialmente con el poco tiempo que tenemos. Hoy nos metemos en lo que sería una transición social. Entonces, objetivo de la presentación. ¿Qué voy a hacer con esta presentación? ¿A dónde quiero llegar? Quiero describir mecanismos de interacción social y qué consecuencias tienen. ¿Sí? Y bueno, proponer y explicar mecanismos plausibles, o sea, que pueden ocurrir de transición cultural. ¿Cómo hacemos para cambiar esa cultura, para cambiar ese Zeitgeist? Y es un aspecto prácticamente central de lo que es el movimiento Zeitgeist. Entonces, antes que nada, dado bueno, la charla sobre el lenguaje y demás, sabiendo que es importante, está bueno, digamos, hacer unas definiciones operacionales, es decir, que respondan a una operación para saber a qué te referís vos, el que está dando la charla, cuando decís el término X. Y bueno, algunos que voy a definir son convergencia, mecanismo, sociedad, que estamos hablando de una charla sobre mecanismos de convergencia social, vale la pena ver un poco de qué se trata cada cosa, y cosas que voy a necesitar más adelante, como cultura y valor, sistema de valores, y una cuestión de análisis de caja negra y caja blanca. ¿Qué pasa? Yo soy un simple ingeniero, encima un ingeniero de esos particulares, donde la mayoría de los ingenieros resuelven problemas físicos, los informáticos resolvemos problemas intelectuales. Así que estamos viendo cosas abstractas y qué sé yo. Y bueno,
yo no soy sociólogo, no soy politólogo, lo que tengo son cuestiones leídas, pero no es una cuestión académica. Entonces, en muchas ocasiones voy a estar haciendo analogías con cuestiones informáticas o con cuestiones de física, aplicados a lo que son la interacción entre individuo y sociedad, que es justamente un sistema complejo, con relaciones múltiples, y que aparentemente no tienen modelos de descripción que permitan hacer inferencias lo suficientemente claras. A veces es como una cuestión dialéctica, ¿no? Uno por ahí lee libros de sociología y es un relato, es un cuento, pero no parece haber, digamos, modelos. ¿En qué me voy a basar yo? En que, bueno, en inteligencia artificial, digamos, redes neuronales y otro tipo de cosas, se hacen modelos de lo que ellos llaman agente en inteligencia artificial. Y lo toman justamente del comportamiento de gente en sociedad y cómo se interaccionan. Entonces, está bueno hacer algún análisis para poder modelizar, para una vez que uno tiene un modelo, poder ver qué pasa si hago esto, cómo reacciona, qué pasa si hago lo otro. Y bueno, vamos a ver experimentos sociales. Pero por eso los análisis de caja negra y caja blanca, que son términos meramente informáticos, pero son útiles, o sea, aparecen en psicología también. Entonces, explicando esta clase de cosas, convergencia. Es una tendencia en el tiempo, en general, hacia un estado concreto. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente que piensa que no se puede predecir absolutamente nada de las sociedades. Es decir, dado no sé, la implementación de una regla social, de una norma, una ley, etc., no se puede saber absolutamente nada sobre lo que pudiera llegar a pasar. Y bueno, al menos yo considero que no necesariamente es así, porque sabemos que vivimos en un universo causal, que quiere decir que digamos, toda causa tiene un efecto y que siempre la causa antecede al efecto. O sea, no hay efectos sin causa. Si pronto esa mesa sale volando, no voy a decir magia, voy a buscar cuál fue la causa de que saliera volando. O sea, podemos inferir hacia atrás. Pero en este caso, ¿qué pasa? Las sociedades, cuando se dan cambios, a medida que pasa el tiempo parecen converger a algo concreto. Un ejemplo de eso, gente que piensa que la sociedad no puede cambiar nunca, eso no va a cambiar jamás. De nuevo, el ejemplo de la esclavitud es algo que, si bien todavía ocurre en algún lugar que otro, sabemos que en la mayoría de la gente le parece algo que no está bueno. O sea, de alguna manera cambió la percepción social sobre un fenómeno específico. Entonces, el concepto de convergencia, es decir, que a medida que pasa el tiempo, uno se va acotando y cada vez tiene un mayor grado de acuerdo distribuido en la sociedad sobre un tema específico, es importante, pues justamente estamos hablando de convergencia social. Mecanismo, ¿qué es un mecanismo? Parece trivial, pero bueno, es una interacción entre dos o más partes de un sistema. Justamente vamos a describir mecanismos de convergencia social, así que vale la pena definirlo. O sea, cuando nos refiramos a mecanismos, hablamos de la interacción entre una parte y la otra. Por ejemplo, una persona que putea a otra, la interacción es la puteada, puteó a otra, para ponerlo como el saliva, como suele decir mi amigo. ¿Qué más hay? Sociedad, parece trivial, ¿no? Pero cuando yo hable de sociedad, me estoy refiriendo a un conjunto de dos o más individuos y esas interacciones. ¿Se ve? Es decir, cuando hablemos de una sociedad específica, sea de perros, sea de seres humanos, sea de subconjuntos de una sociedad, porque hay subculturas, ¿no? O sea, dentro de la sociedad tenemos un montón de cosas. Podemos tener la iglesia, podemos tener un círculo de ateos, podemos tener distintos partidos políticos y conforman, de alguna manera, pequeñas subculturas o subsociedades. Pero en general, cuando hablemos de una sociedad específica, hablamos de dos o más personas que interactúan entre sí y la descripción de esas interacciones. ¿Se ve? Y bueno, cultura, obviamente, si hablamos de cambios culturales, definamos cultura así, o sea, definición separacional es algo que uno inventa para explicar bien a qué se refiere uno, no quiere decir que sea la única definición posible, ninguna de estas. Quiero decir a qué me refiero yo cuando digo cultura. Y me refiero a un conjunto de costumbres, valores y conocimientos de una sociedad que se perpetúan a través de la comunicación. ¿Qué quiere decir esto? Una cultura es una abstracción, ¿no? La cultura no es una cosa en el mundo físico que uno puede tocarla. O sea, puede tocar partes constitutivas de una cultura, puede leer un libro, etc. Pero la cultura es algo que no existe en realidad. Digamos, es la descripción de un fenómeno. Y en una cultura, digamos, una pieza de información se propaga entre una población, una sociedad, a través de distintos mecanismos, a través de hablar, de contar una historia, de una canción, de un himno, de un cuento alegórico. Y bueno, ¿qué pasa? Cuando se mueren todas las personas que originaron esa cultura a lo largo del tiempo, esas ideas prevalecen, justamente porque se fueron comunicando de unas personas a otras. Entonces, por eso, la cultura es una cuestión abstracta. Entonces, cuando hablamos de cultura, hablamos no de personas, no de cosas, no de libros, hablamos del conjunto de costumbres, valores y conocimientos de esas personas, o por lo menos de ese conjunto de individuos que es una sociedad.
esta cuestión de valor, ¿no? Del movimiento Seyes, y creo que estaba en la charla anterior de lenguaje y nociones generales del movimiento y desambiguación, hablamos, cuando decimos revolución de la conciencia, hablamos siempre del sistema de valores, de los valores de las personas. Vale la pena hacer una pequeña definición, ¿no? Un valor, yo me refiero a una consideración de grado entre positiva y negativa sobre un evento externo. Esto quiere decir, yo estoy caminando y veo algo, y yo lo puedo considerar, lo valoro, le asigno un valor en forma positiva o negativa, y bueno, de grado, muy positivo, poco positivo, no es numérico, pero hay cosas que nos gustan menos que otras o más que otras. Entonces, por ejemplo, un ejemplo de valor, explotar trabajadores es aceptable, que me exploten a mí está mal, y hay una ambigüedad, no quiere decir que me ponga una dinamita y pum, sino que me exploten laboralmente. La homosexualidad es condenable, la homosexualidad está perfecto, etc. Son ejemplos de valores. Y bueno, obviamente un sistema de valores es un conjunto de esos valores, ¿sí? En este caso costumbres y conocimientos, pero es un conjunto de valores que representan a un individuo. Cada uno tenemos un sistema de valores, hay un montón de cosas que consideramos malas, buenas, y ese conjunto en general es único. Para cada persona tiene un conjunto de valores único y, no sé, le gusta un estado libre, le gusta, no sé, un estado subversivo, le gustan los perros, los gatos, patear gatos está bien, patear gatos está mal. Es una cuestión que, bueno, se modifica, que trata de hacer el movimiento, saber si esos valores de cada uno de los individuos es relevante, ¿no? Es decir, la gente que no se viste traje y corbata son hippies maricas, por ejemplo, es un valor que le puede ocurrir, a mí me pasó en la facultad cuando tenía el pelo largo, pero no importa, el valor de esa persona a mí me parece totalmente aberrante, aberrado, porque, digamos, es lo que por ahí podemos llamar convenciones sociales totalmente irrelevantes, pero son valores, y esos valores se modifican a través de mecanismos sociales, que es lo que vamos a ver. Pero sí, cuando hablemos de valores, hablamos de lo que vimos antes, es decir, una consideración de grado que tiene una persona sobre algo que ve, y un sistema de valores, bueno, es un conjunto de esos valores que conforman la ideología de una persona. Así que sacándonos un poco de encima ya esta cuestión de las definiciones, con estas últimas dos, un análisis de caja negra, ¿no? Es decir, cuando hablamos de caja negra decimos de la operación del sistema en función de entradas y salidas, es decir, sin tomar en cuenta los mecanismos internos. ¿Qué quiere decir esto? Un ejemplo es el conductismo. Cuando, digamos, cuando empezó el conductismo, la gente no puede ver los pensamientos de los demás, o sea, una cuestión de psicología. Lo que podían ver era qué pasaba si uno ejercía un estímulo frente a un individuo, qué hacía el tipo. Entonces relacionaban lo que hacían con lo que le hacían al sujeto y cómo reaccionaba el sujeto, sin saber, digamos, meterse adentro de la cabeza del tipo y ver cuáles eran los pensamientos. Es una de las grandes críticas al conductismo, por ejemplo, que lo que genera es superficialidad científica porque no le importa lo que le pasa al ser humano en su mente, en qué piensa, en qué no piensa. El tipo lo único que le importa es ver cómo reacciona la gente frente a ciertos estímulos. ¿Es inválido? Y no. O sea, es igual que la estadística. En muchos casos, tratando de hacer un análisis estadístico, a uno no le importa el fenómeno. Le importa saber si tiene una relevancia estadística, si el fenómeno ocurre o no ocurre. Es decir, si alguien me dice que, no sé, puede curar el cáncer con una imposición de manos, a mí no me importa saber cómo lo hace. Primero me importa saber si puede hacerlo o no puede hacerlo. Digo, bueno, acompáñame al hospital, vemos a 100 personas que tienen cáncer y vemos a cuántas curas. Si cura ninguna, por eso es estadístico. Por ahí alguna se cura simplemente por otras razones. Pero el análisis estadístico de alguna manera es de caja negra. Es decir, no me importa cómo lo hace, me importa saber si pasa o no pasa. Entonces, hay veces que, justamente hablando de personas, no nos vamos a meter en qué estaba pensando la persona en el momento de hacer algo. Va a ser un análisis de caja negra. Por el contrario, un análisis de caja blanca se trata de cuando nosotros podemos ver lo que hay adentro, ¿no? En este caso, volviendo atrás, la analogía era Windows. Es un sistema operativo en el cual uno no puede ver el código fuente, no puede ver qué tiene adentro. Entonces, para saber qué hace, tiene que, no sé, tocar los botones, hacer doble clic, control delete y ver qué pasa. No puede ver el código para ver qué pasaría si yo tocase X tecla. En cambio, Linux y en general, digamos, GNU, el software libre, lo que permite es ver las partes constitutivas de eso, o sea, podemos ver los mecanismos internos. Entonces, digamos, el análisis es mucho más sencillo, ¿no? La ingeniería inversa se basa en eso. Cuando vos te dan una máquina que no sabes qué hace adentro y bueno, ¿qué hago? La prendo fuego, le tiro agua y veo cómo reacciona. No hay otra manera. Lo mismo me pasa con la física de partículas. Nosotros no sabemos qué pasa, pero sabemos cómo reacciona cuando hacemos alguna cosa u otra. O sea, sepamos eso. Caja blanca podemos ver qué hay adentro del objeto de estudio. Caja negra no tenemos ni idea, así que no nos queda otra más que ver qué pasó. No es malo o bueno, es lo único que hay. Entonces, bueno,
Ahora sí, con esas pequeñas definiciones operacionales, lo que tenemos es esto. Llegamos a la parte de mecanismo de convergencia social. Es decir, ¿qué estamos diciendo? O sea, esta es mi hipótesis, por lo menos, o lo que voy a tratar de sostener, es que las interacciones sociales pueden converger. O sea, imaginemos una cuestión de caos en la sociedad, digamos una polarización social, cada uno tiene una opinión diferente sobre un tema en particular, algunos quieren que el Estado controle más, otros quieren que el Estado controle menos. O sea, tomemos un caso cualquiera, el nuevo Papa es genial, el nuevo Papa es una porquería, no sabemos. Pueden ocurrir dos cosas: a través del debate racional, del análisis crítico, etcétera, si se analizan adecuadamente, digamos, las evidencias disponibles, hay un periodismo ético donde las fuentes de información son adecuadas, la hipótesis es que se puede llegar a una conclusión coherente, que no dependa de una arbitrariedad. No, a mí me parece que es así, punto. Cuando se llega a ese punto se acabó la discusión, es decir, no hay más nada que decirle a una persona que dice eso. Entonces, de alguna manera voy a intentar sostener que digamos que las interacciones sociales, es decir, la cultura, puede converger a algo coherente, digamos en ciertos aspectos, ¿no? Y eventualmente, si eso vale para uno, se podría llegar a extrapolar al resto. Es decir, hay una realidad cognoscible que a través del análisis, no por una imposición, podemos llegar todos, con las herramientas de análisis adecuadas, a una conclusión en común. Eso puede ocurrir. No ocurre, bueno, veremos por qué, o si no ocurre. Relación individuo-sociedad. Esto es una de las cosas con las que me encuentro generalmente al hablar con la gente. Por todo lo que sabemos, los agentes sociales son condicionantes condicionados. ¿Qué quiere decir esto? Hay gente, digamos, es la vieja pelea del colectivismo-individualismo. Están diciendo, no, las sociedades no existen, cosa con la cual concuerdo. O sea, es como la cuestión de los bosques y los árboles, ¿no? Los bosques son conjuntos de árboles, lo que existen son los árboles. Nosotros arbitrariamente a los conjuntos de árboles les llamamos bosque, porque es útil, es más corto. Uno dice bosque y entiende a qué se refiere. Entonces, digamos, de alguna manera te dicen, las sociedades no existen. Lo que existen son individuos, entonces hay que pensar todo en función de la interacción individual, lo cual lleva eventualmente a ideas como la del individualismo, como la única forma moral de relacionarse a los demás, únicamente beneficiate a vos mismo y punto, porque ¿para qué vas a beneficiar algo que no existe, que es un colectivo, una sociedad? Esas peleas del colectivismo-individualismo. Y por el otro lado está la idea de que la sociedad es todo, ¿no? Empezamos a ver que, de alguna manera, una cuestión ya más constructivista, digamos más posmoderna, que dice que el individuo está entera, total y completamente formado por las cuestiones que ocurren en la sociedad. Si vos te criás en una sociedad marxista, vas a ser marxista y no hay vuelta que darle. El individualismo es una cosa que en realidad está total y completamente determinada por el contexto sociocultural en el cual se mueve una persona. Así que, bueno, nosotros lo que nos interesa un poco es, digamos, salir de esa falsa dicotomía, ¿no? Digamos, sabemos que hay cuestiones individuales. ¿Por qué dos personas en un entorno muy, muy similar, por ahí tienen, de alguna manera, comportamientos muy diferentes? Porque en realidad no existen dos entornos iguales. Para que dos personas tengan el mismo entorno tienen que compartir varias cosas. Primero, la misma biología, es decir, tener el mismo cerebro, que es el que analiza, y ocupar el mismo espacio durante todo el tiempo, es decir, el mismo momento durante toda su vida. O sea, estar expuesto a los mismos estímulos. Eso no existe, no hay dos personas que ocupen el mismo espacio. Por ejemplo, dos hermanos gemelos no van a ser iguales, porque, qué sé yo, si el padre levantó uno en UPA y jugó con uno, con el otro no lo hizo al mismo momento, lo hizo primero, con lo cual es esta cuestión de la teoría del caos. Pequeñas variaciones generan cambios muy grandes a medida que pasa el tiempo. Entonces, eso no existe. Entonces, hay cuestiones que son individuales, justamente por una restricción de la realidad. No hay personas con dos entornos iguales. Que además son condicionados por las sociedades. Es cierto eso. Es decir, si uno nace en una sociedad en la cual justamente te dicen vos sos un esclavo y Dios te dijo que seas esclavo, si nunca viste ninguna otra cosa, muy probablemente lo creas, por un mecanismo de validación que vamos a ver. Pero es cierto que las sociedades influyen sobre los individuos. Mucha gente niega esto, pero sin embargo elige muy bien a qué colegio manda a sus hijos, porque sabemos que el contexto cultural influye en las personas, lo sabemos muy muy bien. A veces parece que aparecen esos bloqueos cognitivos. Y también es cierto que los individuos influyen en las sociedades. Y hay un montón de casos, por ejemplo Martin Luther King, Gandhi, Hitler, hay gente, o sea, hay individuos que modifican completamente las reglas de las sociedades, lo cual no es ni bueno ni malo, son mecanismos que ocurren. Mejor modificarlas para bien que para mal, ¿no? Pero es importante entender esos mecanismos. Es decir, esta falsa dicotomía de sociedad o individuo es una falsa dicotomía, nuevamente hay interacciones sociales. ¿Cuál es en general el argumento que dan sobre esto?
esta cuestión de los micro y macro niveles. Es decir, no se puede pensar al individuo en función de las sociedades y no se puede pensar a las sociedades en función del individuo. Es negar una afirmando la otra, no es necesariamente cierto. Lo que sí aparece con los macro y micro niveles es que las propiedades de un sistema y sus componentes cambian según el nivel, ¿no? Hay que prestar atención a si estoy en el micro o en el macro nivel. Un ejemplo cualquiera, es decir, ¿se puede pensar al ser humano en función del estudio de sus células? Es decir, yo estudio células y puedo pensar al ser humano y no. Es decir, yo puedo ver qué pasa en una célula, qué pasa si junto 2 o 3, pero la complejidad enorme de juntar todas esas células que conforman un ser humano y poder predecir cosas sobre el ser humano es muy compleja. Yo no puedo analizar cada una de las células de una persona, cómo interactúan y decir si le va a gustar el café o el mate, por ejemplo. O sea, en este nivel puedo hacer inferencias sobre este nivel, únicamente sobre este nivel. Tal vez alguna inferencia sobre el macro nivel, pero, o sea, existe una relación, pero no necesariamente es completa. Es decir, yo sé que si tengo una persona conformada en lugar de por células, conformada por pedazos de galletita, no va a ser muy operacional, el tipo no va a tener mecanismos de asimilación de alimentos, etc. O sea, se pueden hacer inferencias. Pero no es completa. No es cierto decir que no se puede afirmar nada sobre el siguiente nivel desde el análisis del micronivel. Tampoco es cierto que se pueda afirmar todo. Justamente, hay que ver en cada nivel cuáles son, digamos, los elementos constitutivos, qué relaciones tienen y ver qué cosas se pueden inferir de uno a otro. El ejemplo de la célula y la persona es uno de entre tantos. Si vamos a la célula, podemos decir, podemos analizar la célula en función de los átomos que la componen o de las moléculas, etc. ¿Por qué viene al caso? Bueno, porque la cuestión del individuo y la sociedad es la misma. O sea, puedo pensar la sociedad en función de los individuos y bueno, yo tomo al azar 10 individuos de la sociedad y por ahí no puedo hacer muchas inferencias sobre en qué cultura viven, cuáles son las reglas sociales. Y de las sociedades puedo inferir cosas sobre los individuos, es decir, una persona que nació, no sé, en Rusia zarista en su momento, puede llegar a tener un cierto sistema de valores, un sistema cultural, pero no puede inferir con exactitud cuáles son. O sea, se puede aprender cosas de una a la otra, pero no es completo. Entonces, esto es algo que damos, o sea, el individuo es la parte constitutiva de la sociedad, ¿no? Las sociedades son conjuntos de individuos y sus interacciones. ¿Qué pasa? En sociedad las interacciones se modifican. Uno no se comporta exactamente igual en la oficina que estando solo, digamos, según el contexto social, sabemos que hay reglas establecidas que a veces preferimos evadir y a veces no. ¿Qué pasa con los individuos? ¿No? Lo que vamos a tratar de hacer es de modelizar un individuo, eso era lo que quería llegar, pero tienen cuestiones importantes, siempre hablando del entorno social, de cómo se relaciona un individuo con otro, ¿no? Un individuo tiene un sistema de percepción, tenemos el oído, tenemos la visión, podemos hablar, que no es un sistema de percepción, pero no importa, tenemos gusto, tacto, etc. Y el problema es que nuestra percepción es falible, lo sabemos todos de segundo grado. ¿Quién no jugó al juego del teléfono descompuesto? Sabemos que cuando se da la vuelta, cuando vuelve a llegar la misma información, terminó totalmente distorsionada, porque, digamos, se basaba en experiencia visual, en este caso en experiencia auditiva. Esta se la roba Neil deGrasse Tyson. Pero sabemos que, digamos, nuestra percepción va variando a medida que la información circula. Entonces hay que prestar especial atención, pensar que todo lo que vemos lo percibimos bien es un error. En este caso hay cuestiones como ilusiones ópticas, vieron que parece que se mueve cuando sabemos que no se mueve. No se deberían llamar ilusiones ópticas, se deberían llamar fallas cerebrales, porque en realidad es un problema nuestro de percepción y de procesamiento. Así que tenemos problemas de percepción, no sabemos que es falible. Tenemos memoria, o sea, de esas percepciones, a medida que va pasando el tiempo, vamos reforzando unas cosas y otras y vamos recordando cosas que nos pasaron o no, y así aprendemos y vamos formándonos en quienes somos. Así que nuestra memoria es limitada, la mano derecha es la otra, por ejemplo. Hay gente más extrema que otra, pero no importa. Nuestra memoria es limitada. Es decir, y esto también lo sabemos. Cuando tratamos de contar algo que nos pasó hace 15 años, o hace una semana, o qué comimos anoche, uno no quiere mentir, pero simplemente cuando va a buscar la información y la cuenta de nuevo, de alguna manera se ve distorsionada. ¿Por qué? Porque no somos perfectos, justamente porque estos son mecanismos que existen. No es que nos guste o no nos guste, es lo que aparentemente ocurre. Entonces, está bueno tomarlo en cuenta a la hora de modelizar cómo se comporta un individuo. ¿Se ve? O sea, en la cuestión de la percepción, siempre un ejemplo que se trata de el viejo ejemplo del daltónico, ¿no? Que te dice, nada se puede percibir adecuadamente, no se puede decir nada sobre la realidad porque un daltónico ve distintos los colores. Bueno, en general lo que uno tiene es, qué sé yo, daltónico 1 ve rojo, persona 1 ve azul.
Entonces, ¿cómo decidimos? Bueno, traigo otra persona, los dos ven azul, el daltónico ve rojo. Bueno, el tipo te trae otro daltónico, dos daltónicos ven rojo y el otro ve azul. ¿Cuál es? Bueno, ¿qué hacemos? Traemos un espectrómetro, vemos que la longitud de onda es de 400 nanómetros, los dos daltónicos leen 400 nanómetros, los dos tipos leen 400 nanómetros, pudimos converger en algo coherente. Después asumimos que le llamamos rojo a la longitud de onda de la luz de 400 nanómetros y todos podemos estar de acuerdo en algo. Convergió nuestra comprensión de un fenómeno, sacando del juego esta, falibilidad de nuestra percepción. ¿Se ve el ejemplo? O sea, si bien nuestra percepción es falible, podemos hacer cosas para reducir esa falibilidad. Tenemos tecnología y métodos de análisis. Entonces, bueno, además nuestra memoria es limitada, como decíamos. Nosotros nos acordamos cosas, después vamos y la contamos y de alguna manera se fue cambiando. Eso también opera, bueno, en la cuestión esta del teléfono descompuesto. Así que les salgo con que invento yo un modelo de individuo basado en modelo de inteligencia artificial. Tampoco soy tan gran inventor, sino que más o menos voy a modelizar el individuo para el resto de la charla de esta manera, ¿no? Digamos, como individuos recibimos, procesamos información y tomamos decisiones y llevamos a cabo acciones en función de esa información. O sea, en este caso voy a poner a un individuo como un sistema, un subsistema, un agente social, un agente que recibe estímulos de la sociedad, de otras personas, de una decisión de gobierno, de lo que fuere, estímulos que percibe, obviamente, recordemos la falla en la percepción, que lo analiza, nosotros lo analizamos las cosas que vemos y en función de eso tomamos decisiones. Ese análisis, y tenemos una memoria, nos acordamos de lo que pasó en 1983, nos acordamos de lo que pasó en el 76, nos acordamos de lo que pasó en el 2001, o sea, esas decisiones que tomamos las vamos guardando. A veces van a memoria de corto plazo, la perdimos, cuando queremos recordar, recordamos cualquier cosa, y a veces no. Y en función de ese análisis, que, bueno, diferencio dos cosas, mecanismos racionales y mecanismos emocionales, efectuamos ciertas acciones. Es decir, después vamos a votar a Pirulo o a Mengano en función de lo que nosotros percibimos, de lo que haya, o vamos a volvernos veganos, o vamos a, de alguna manera, a organizar movimientos que surgen de documentales de Internet, etc. Entonces, quiero que cuando hablemos de individuo en esta presentación, por lo menos entendamos algo como esto. Es decir, es un tipito que percibe cosas, las analiza y ejecuta acciones. ¿Está bien? O sea, después vamos a ver, esto es para un tipo. Yo después quiero poner un tipo contra otro y ver qué cosas ocurren cuando la percepción de uno falla frente a la acción del otro, etc. Esa es la idea de la modelización y el poder que tiene. Así que bueno, estímulo sería, no sé, como dijimos, cualquier cosa social. Este sería el modelo del individuo, ¿sí? O sea, ahora vamos a ver qué podemos hacer con ese modelo sin, propuestas extrañas. Sesgos cognitivos, ¿no? Vamos a ir con la cuestión de la percepción y del análisis de este modelo de individuo. Como individuos, otra vez, procesamos y recibimos información, tomamos decisiones y la llevamos a cabo. Ya vimos que tenemos problemas de percepción, o sea, nuestra percepción es falible, a veces, y especialmente con el lenguaje, ¿no? Que eso ya lo vimos en la otra charla. Aun cuando percibimos perfecto, analizamos perfecto y actuamos en forma perfecta y tenemos memoria perfecta, si el lenguaje ya viene distorsionado, estamos fritos, porque no nos entendemos uno con otro. Pero bueno, suponiendo que percibimos bien, que el lenguaje estaba bien dicho, el lenguaje audiovisual, escrito, hablado, la interpretación de un tipo que está corriendo, saber si está afanándole la cartera a alguien, no es un deportista, etc. Tenemos sesgos cognitivos y acá entra, o sea, problemas en el análisis que tiene un individuo cualquiera de lo que ve. Y estos sesgos cognitivos son problemas que descubrimos, no los inventamos, los descubrimos a través de psicología cognitiva, es decir, psicología científica que se basa en evidencia, o sea, justamente es como de caja negra, el tipo ve cómo reacciona la gente frente a ciertos estímulos y después hace inferencias para ver si esos estímulos, efectivamente ocurren dentro de lo que estaba pensando la persona. En general son análisis estadísticos, a veces ponen el cerebro en un escáner y ven qué zonas del cerebro se iluminan, pero digamos, viene de estudios científicos. ¿Qué aparece acá? La lista de Wikipedia en español es genial. Hay una lista de sesgos cognitivos gigante, es así, es larguísima. Y está buenísimo leer uno por uno y habla mucho de cómo a veces nosotros, yo, ustedes, cada uno, podemos llegar a ser víctimas de estos sesgos cognitivos. Recomiendo completamente la lectura de eso porque es uno de los artículos de la Wikipedia en español que está bien. Hay mucha cosa extraña en la Wikipedia en español. Finalmente, ¿qué es un sesgo cognitivo? Es decir, si de alguna manera ya tengo una preconcepción sobre alguien, un prejuicio,
por ejemplo, esta cuestión, voy a tomar el ejemplo, un tipo corriendo, si el tipo, no sé, es de alguna facción social que a mí no me cae bien, voy a decir debe ser un chorro. Automáticamente, si vi un tipo corriendo e inferí que era un chorro. ¿En qué momento falló, digamos, mi análisis para llegar a esa conclusión? En otras ocasiones, por ejemplo, hay falacias de autoridad, por ejemplo, o sea, está muy relacionada con las falacias. Una falacia es, lo dijo el Papa, entonces es cierto, lo dijo una figura de autoridad, entonces es cierto, automáticamente sin mayor análisis. Estamos plagados de sesgos cognitivos, incluso cuando nuestra percepción funciona bien. Entonces, una forma interesante es conocerlos para tratar de detectarlos cuando, digamos, nos estamos moviendo en una sociedad, porque es súper importante. Ahora vamos a ver por qué. Pero sí, que quede claro, tenemos sesgos cognitivos, todos podemos ser víctimas de sesgos cognitivos, hay que seguir entrenando, como decía mi sensei en su momento. Bueno, y estados emocionales también. Supongamos que no tenemos ningún sesgo cognitivo, no tenemos ninguno. De alguna manera, los estados emocionales que tenemos modifican nuestra capacidad de análisis. ¿Estamos de acuerdo? Es decir, a pesar de que estemos razonando bien, si estoy totalmente asustado no voy a poder pensar adecuadamente. Estas son cosas que influyen en el comportamiento individual que finalmente conforma una sociedad. Así que bueno, todo esto referido al individuo. Pasemos a interacciones. O sea, las relaciones entre individuos son la base de los mecanismos sociales. Teniendo una persona, bueno, tiene estas propiedades, o sea, si recibe una información, la percibe, la analiza y hace algo, listo, pongamos dos personas. A ver cómo interactúan. Si la persona 1 ejecuta tal acción, ¿cómo la percibe la otra? ¿Cómo la analiza? ¿La analiza bien? 2 días después se acuerda de lo que pasó adecuadamente, etcétera. Ahí empieza el análisis social, cuando pasamos de un individuo a 2 o más personas. Entonces, estas interacciones son importantes, ¿no? Es decir, una persona en un cierto contexto social modifica el comportamiento, que era lo que veíamos antes, ¿no? Esa relación individuo-sociedad, o sea, el individuo por un lado, la sociedad por el otro. Por ejemplo, no somos los mismos en la cancha, ya que estaban hablando de fútbol, que en la oficina, no nos comportamos de la misma manera. ¿Por qué? Porque estamos en un contexto social diferente. A través de diferentes mecanismos, que ahí llegamos, cambia nuestro comportamiento individual en función de dónde estamos o no estamos. Y acá hay una cuestión más que también es un fenómeno, también una especie de sesgo cognitivo, porque es esto de la inercia cultural. Es una tendencia a mantener una postura específica de un individuo. Entonces, a un tipo le dijeron, no sé, que Buda es su salvador y que cuando muera va a ir con Buda, y bueno, etcétera. Un cuento ridículo porque el budismo no dice tal cosa. Pero no importa. Si el tipo ya asumió eso como válido, va a ser bastante complicado hacerle, por lo menos creer que no. Supongamos que eso efectivamente fuera así, yo lo quisiera engañar. Digo, no, mirá que Buda no es tu salvador ni nada por el estilo. El tipo ya tiene una postura tomada. Y cuando uno toma una postura, aparece este fenómeno, no sé por qué, justamente es un análisis de caja negra, aparentemente la gente cuando tiene una postura tiende a mantenerla. O sea, hay que hacer bastante fuerza argumentativa, dialéctica, hay que tener mucho cuidado a la hora de hablar con la gente, porque inmediatamente nos vamos a encontrar con mecanismos de defensa para mantener la postura inicial. Esta cuestión de la inercia cultural ocurre en la generalidad de los casos, es decir, la tendencia a perpetuar el conocimiento anterior. Y así que con el modelito horrible ese del individuo, o sea, cuando hablemos de sociedad, este sería el modelo, al menos que yo propongo, de análisis. Cuando pensamos en una sociedad, el modelo era grande. Así que en este caso una persona tiene percepción, memoria y acciones. Punto. Y el análisis. O sea, ¿qué pasa cuando en una sociedad distintos individuos se encuentran unos con otros y empiezan a interactuar unos con otros? O sea, hay dos cosas en mi modelo de sociedad. Individuos y relaciones, es decir, interacciones unas con otras. ¿Por qué es importante? Porque cuando vemos que en la sociedad empiezan a fallar cosas, podemos tratar de ver si el problema está en la memoria de los individuos, si están percibiendo mal el fenómeno social, si están actuando mal, o sea, en función del análisis. Y podemos ver si las relaciones de alguna manera tienen algún problema. Es decir, podemos enfocarnos en distintos aspectos y nos permiten un modelo entender un poco mejor qué es lo que está pasando en esas sociedades. A partir de este modelo es que voy a tratar de operar sobre él, ¿no? Que hay cosas interesantes para ver. Por ejemplo, ¿por qué es útil el modelo, este modelito? Por ejemplo, de un ser, una persona que tiene percepción, análisis, memoria y ejecuta ciertas acciones. Supongamos que el tipo tiene que ser omnipresente. ¿Qué tendría que tener? Primero, una percepción infinita. Tendría que percibir absolutamente todo en el universo durante todo el tiempo y recordarlo, así que tiene que tener una memoria infinita.
O sea, eso sería ser omnisciente, de alguna manera. Sabemos que es complicado. O sea, para dar un ejemplo de para qué puede llegar a servir un modelo de un individuo que puede ejercer acciones. En este caso vamos a ver qué pasa con un modelo de sociedad. Vamos a ver qué pasa cuando se modifican algunas de esas cosas. Entonces llegamos a la parte de mecanismos sociales, es decir, esas interacciones. Entonces, mecanismos sociales, referentes a la interacción entre individuos. 4 experimentos sociales, es decir, ¿cómo se sostienen estas afirmaciones que vos estás haciendo? ¿Lo sacamos de la galera? ¿Lo inventé? ¿De dónde salió? Son experimentos sociales llevados ya hace bastante tiempo, que son de donde surgen estas ideas. Por ejemplo, el experimento de Asch, de Solomon Asch, que es el de conformidad grupal. ¿Qué hace este experimento? A un tipo lo hacen participar en un experimento, pero no le dicen que el resto de los tipos son actores. Entonces le ponen a ver, es justamente digamos, tiene que decir a cuál de las 3 barras de la izquierda, o de la derecha en su caso, se parece la que está sola, ¿no? A la A, la B o la C. El resto del tipo en la primera vez dice y la B. Y todo el resto dice A. Y en la primera el tipo, los mira y dice, es la B. A medida que va pasando las rondas, le sacan otra. Por alguna razón, de caja negra en este caso, no tengo ni idea de qué le pasa por la cabeza al tipo, pero tenemos una tendencia a conformarnos a lo que dicen los demás. Hay hipótesis diferentes, puede ser por miedo a la represalia social, etcétera, pero tendemos a conformarnos con la norma, incluso modificando nuestra percepción o nuestro análisis de un fenómeno que es clarísimo. Es clarísimo. Alrededor de, digamos, varía. Si le ponen a otra persona al lado que esté de acuerdo con él, el tipo establece relación con el otro, son dinámicas de grupo. Pero es muy interesante ver cómo la conformidad grupal opera de manera muy, muy poderosa en los mecanismos sociales. El efecto Forer, este es importante, es el que hace que parezca que la astrología funciona, ¿no? Que es la particularización de lo general. Si yo les digo a ustedes que yo puedo adivinar cosas de ustedes, que en algún momento quisieron escribir un libro, ¿no? En algún momento ustedes creen que tienen gran potencial, pero creen que no está lo suficientemente desarrollado, son cuestiones generales que aplicarían a cualquiera. Ahora, si yo lo pongo en un papelito y se lo doy uno por uno, ustedes no saben cuántos de los que están acá quisieron escribir un libro alguna vez, o piensan eso. Es creer que algo que es general y se aplica a todos, se aplica únicamente a uno. Este efecto Forer que hizo el tipo, le dio un horóscopo y se repitió N veces. Le dieron un horóscopo a cada persona, pidieron que puntúen del 1 al 5 que tan bien descriptos se sintieron, y bueno, en general el promedio es del 80%. Dice, esto me describe un 80%. Después se los hace pasar y le dieron el mismo a todos. Y eso es lo que se repite constantemente, se llama lectura en frío, la forma de hacerlo en tiempo real. Y el efecto Forer ocurre, es decir, nos dicen cosas para ensalzarnos en discursos emocionales que parece que aplican a nosotros y únicamente a nosotros y aplican a todo el mundo. El experimento de Milgram, de sumisión a la autoridad. Otro experimento que se hizo, Stanley Milgram quería de alguna manera ver por qué la gente había seguido a Hitler. El tipo la tenía con que por qué habían seguido a Hitler y quería saber por qué habían seguido a Hitler. Entonces diseñó un experimento para probar eso. Y lo que hizo es poner a alguien a hacerle preguntas a un tipo. Le dijeron que trataban de mejorar su memoria dándole un castigo cuando respondía mal, ¿no? Y era tocar un botón y darle una descarga eléctrica. En la línea, cada vez que el tipo iba respondiendo más, se le daba una carga eléctrica cada vez mayor. Al principio está bien, era, digamos, una patadita. A medida que el tipo responde mal, no sé, 3, 4 preguntas, ya son descargas importantes, y las últimas 3 tranquilamente pueden matar a la persona que está del otro lado. Lo gracioso es que entre el 60 y el 80% de las personas que participaron en el experimento terminaron por matar a la víctima. Lo que no sabían es que la persona que estaba en la silla eléctrica en realidad era un actor que gritaba y gemía, por favor, déjame salir, me duele demasiado. Y el tipo, digamos, es genial ver, hay una película que se llama El Experimento, el tipo trata de decirle al tipo, no quiero seguir haciendo esto. Y todo lo que tiene que hacer la persona que está en el experimento es decirle, continúe por favor, la responsabilidad es mía. Es decir, en la delegación de responsabilidad a una figura de autoridad, individuos comunes y corrientes, como ustedes o como nosotros, tienen una tendencia a seguir reglas totalmente complicadas y bueno, a llevar a cabo acciones más que cuestionables. La prisión de Stanford, roles sociales. Otro experimento en una prisión, pusieron a personas, digamos, los pusieron de guardias, a los otros como, digamos, encarcelados, y el experimento se descontroló muy, muy rápidamente. Pero lo que sí, estoy teniendo poco tiempo, así que este es el menos importante de los 4. Con los otros 3 se pueden explicar muchos de las cosas que ocurren en la sociedad. Así que bueno,
Mecanismos sociales. ¿Qué mecanismos hay? El mecanismo de la tradición. Lo que quiere decir es así porque es así. Una tradición es algo que como siempre se hizo así. ¿Por qué es así? Y porque es una tradición, voy a perpetuar esa tradición y voy a continuar de alguna manera haciendo eso. Es una forma de conformidad grupal o conformidad de autoridad. Tu madre te dice que esto es una tradición, vos todos los domingos vas a comer pasta. Por dar un ejemplo cualquiera. O sea, hay mecanismos de perpetuar comportamientos o ideas simplemente porque vienen de más atrás en el tiempo o porque son así, y punto. Mecanismo de inercia, ¿no? O sea, es así porque siempre se hizo así, bastante relacionado también, ¿no? O sea, y muchas veces nos pasa, queremos cambiar alguna ley o queremos cambiar, no sé, la forma de operación de, no sé, de una regla de la facultad, y vos a preguntar, ¿por qué hacen esto? Está mal, fíjate, o sea, tiene este error que se dice, no, siempre se hizo así. Hay una tendencia, es un mecanismo que parecemos validar lo que hace más tiempo que está implementado. Como siempre se hizo así, entonces está bien, ¿no? Es un mecanismo que vemos bastante seguido. Mecanismo de conformidad, que era el que veíamos de Ash, es decir, es así porque todos lo hacen así. Esto tiene que ver con la falacia ad populum. Como todo el mundo lo hace de alguna manera, entonces está bien, ¿no? Continuemos haciéndolo de esa manera. Es un mecanismo que suele ocurrir. No es bueno o malo, simplemente ocurre. Es nuestra biología o, digamos, cómo evolucionamos para hacer. Y el mecanismo de autoridad, que es el que referenciamos al estudio de Stanley Milgram, que lo muestra muy bien. Se hace así porque tal persona dice que es así. Y mucha gente tiende a no cuestionarlo. Ah, lo dice tal, ese debe saber. Y perpetuamos un comportamiento porque nos lo dijo una persona que supuestamente sabe, ¿no? Eso de alguna manera anula nuestra capacidad de razonamiento crítico. Entonces, unas notas sobre la información circulante, ¿no? O sea, los individuos que conforman la sociedad, otra vez, reciben, procesan y replican conocimiento. ¿Qué tipo de información es las que reciben y circulan? Bueno, vamos a ver. O sea, diferenciemos datos de información de conocimiento, ¿no? Es decir, los datos son cosas atómicas de los cuales no se puede extraer nada. La información es esos datos analizados, puestos de una manera que se puedan leer, y el conocimiento son las reglas que se extraen de eso, ideas. ¿Por qué es importante esta diferenciación? Porque aparece este concepto de memes, ¿no? Que es la idea de Richard Dawkins en El gen egoísta, que lo que hace es decir, hacer una analogía entre los genes que se replican, digamos, a nivel biológico, con ideas que se propagan y se replican a través de personas. Es decir, uno tiene una idea, se la cuenta a los demás, otros se la cuentan, y es una idea específica, lo que él llamó un meme, parecido a un gen, pero mental, ¿no? Un meme, memes en inglés. Entonces, es un dato, información o concepto específico, idea, que se transmite. Ese es el concepto de un meme. ¿Qué pasa con la propagación de memes, ¿no? Que se propagan en forma verbal, escrita, audiovisual, a través de la educación, publicidad, conversaciones, en la tele, en la conversación en la mesa, en la cocina, etc. Estamos constantemente propagando ideas, información, datos. Pensémoslo como un meme. Es una idea específica que nosotros, o sea, en una conversación vamos a transmitir un montón de ideas específicas, que algunas se las van a olvidar o las van a considerar relevantes, y otras, a quien le estamos hablando, las va a recordar y las va a replicar. Y se les va a contar a otras personas que van a efectuar el mismo mecanismo. Entonces, ahora lo vemos mucho en internet, esta cuestión de los memes, que es una imagen específica con un formato, y por ejemplo este es el viejo Willy Wonka, ¿no? Así que eres capitalista, ¿qué se siente humillar a tu amigo por 20 pesos? Esto es un meme que hoy en las redes sociales la gente lo comparte, se lo pasa a todos los amigos, esos lo comparten, y aparecen fenómenos de propagación y replicación. Los medios hasta ahora tradicionales solían ser unilaterales, es decir, televisión y radio. Así unos hablan y todos escuchan. Es decir, nosotros prendíamos la televisión y nos quedamos a escuchar lo que nos decían. No le podíamos replicar nada. Después íbamos y hablamos con otros de lo que dijo la tele, pero no le podemos decir al informador, che, lo que dijiste está mal. ¿Se ve? Medios multilaterales, que es lo nuevo. O sea, tenemos internet, que nos permite, digamos, replicar información y decirle, no, muchachos, esto está mal porque acá tengo la fuente. Fíjate, nos permite debatir en lugar de escuchar y únicamente razonar entre nosotros. Esto cambia todo. Internet es algo que es totalmente sustancial. Hasta acá un pequeño resumen. O sea, recordemos que tenemos un modelo de individuo que percibe cosas, la analiza y toma acciones, algunas cosas se acuerda, otras se los olvida, y tiene mecanismos racionales y emocionales. En los racionales están los sesgos cognitivos, etcétera, que está bueno analizar y conocer para tratar de evitarlos, y en los mecanismos emocionales, bueno, aparece la cuestión de la inteligencia emocional. No te calentes, pensalo en frío, etcétera. Tenemos que manejar un poco el contexto. Se puede manejar y de hecho se hace. Y ese modelo puesto en el modelo de sociedad, no tuve mucho tiempo de hacerlo más lindo, lo lamento, pero bueno, lo que dice es que esos individuos se vinculan unos con otros y podemos ver de alguna manera cómo converge o diverge una idea en función de un meme, ¿sí? Que finalmente esas ideas, información, datos, conceptos son los que nos condicionan a lo que pensamos, lo que hacemos, etcétera, cómo se propagan a través de una sociedad. En este caso el análisis lo estoy centrando en las relaciones.
¿Qué información propagamos o dejamos de propagar? ¿Qué le contamos a los demás como válido, como inválido, a medida que recibimos información? Entonces, transición cultural. ¿Cómo mover el zeitgeist? ¿Está bien? Teniendo estos modelos, entendiendo cómo se propaga la información, etcétera, ¿cómo hacemos para cambiar eso? Habría que cambiar los mecanismos, las formas de percepción, entender la forma de procesar información, etcétera. Es decir, yo propongo un criterio de aceptación de memes. O sea, aceptamos toda información que nos llega como válida. O sea, te digo, las vacas vuelan, qué bueno, y voy y se lo cuento a todos mis amiguitos, y eso se lo cuentan a todos los demás. Seleccionamos qué información pasamos y cuáles no. Entonces, tener criterios de validación de qué tomamos de la información que nos llega y cuáles replicamos, genera cambios sociales, porque cambia la forma en la que la gente, digamos, propaga información, la acepta y eventualmente actúa o de lo que se acuerda, de hecho. Entonces, es importante. O sea, establecer un filtro de propagación. No propagamos cualquier cosa, no aceptamos cualquier cosa como válida, ¿no? Es decir, todos tienen derecho a su propia opinión, pero no es cierto que toda opinión sea válida. Si yo opino que ustedes son todos 100 pies en lugar de personas, por más que sea mi opinión, ustedes no son 100 pies. ¿Por qué? Porque veo un 100 pies, analizo su propiedad, analizo la de ustedes y ustedes tienen 2 piernas, 2 brazos, etc. Estoy equivocado en mi opinión. Entonces, finalmente, creo que es preferible transmitir información y actuar en función de información válida. O sea, necesitamos algún filtro que nos diga qué cosas vamos a creer, qué cosas vamos a perpetuar, a propagar, etc. Entonces, ¿qué sería ese filtro? Nosotros, el Movimiento Zeitgeist, proponemos el método científico como vacuna, ¿no? Como dirá el saliva. La corroboración aporta coherencia. Es decir, yo puedo volar con mi bicicleta. A ver, dale. Si el tipo vuela con la bicicleta, voy y le cuento a todos mis amigos. Si no puede, no le voy a creer y además no se lo voy a contar a los demás. Es un poco de sano escepticismo. O sea, si yo te digo que mi auto es el mejor del mundo y me tenés que pagar $150.000 por él y es un Fiat 600, es muy raro que me crea. O sea, somos escépticos para un montón de cosas y en algunas aparecen los sesgos cognitivos y esa coherencia se va. Entonces, lo interesante es, para toda la información que nos llega, tener algún filtro, no creer cualquier cosa, no transmitir cualquier información porque implica mentir y en otra implica ser ingenuo. Entonces, hablamos de herramientas cognitivas. ¿Qué es una herramienta cognitiva? Bueno, estas herramientas de análisis. Estamos hablando de la cuestión racional. ¿Qué herramientas tengo yo? Análisis estadístico, ¿qué sé hacer? O sea, me dicen que el 30% de la gente, no sé, vuela. ¿Es mucho? ¿Es poco? ¿Cómo sé yo? ¿Con qué dispersión? O sea, a medida que sabemos más, tenemos mayores herramientas de análisis para no ser engañados y para no engañar a otros sin darnos cuenta, no convertirnos en un vehículo de propagación de desinformación, que es algo que ocurre constantemente. Tenemos que tener cada uno la posibilidad de analizar si la información que nos llega es válida o inválida. Hoy en día hay tanta fuente de información que no se le puede delegar la confianza a la fuente. Tenemos que nosotros, como individuos, analizar esa información uno por uno. Esto es un ejemplo de herramientas cognitivas que lo vamos a pasar porque en realidad no tenemos tiempo. Pero era, si quieren sumar los números del 1 al 100 y los tienen que contar 1 más 2, 3, más 3, 6, más, etcétera, más 4, 10, van a tardar un rato largo. Gauss sacó una fórmula cerrada que dice n por n más 1 sobre 2 y todo lo que tiene que hacer para sumar los números del 1 al 1 millón, es decir, 1 millón por 1 millón 1 dividido 2 y en una operación el tipo tiene el resultado. ¿Se ve la potencia que tiene? O sea, tener herramientas cognitivas nos permite hacer cosas más rápido y más eficientemente. Igual que un destornillador, como sacar el tornillo con los dedos. Ese es el concepto de herramientas cognitivas. Entonces, convergencia social. El desarrollo de una base común de análisis no implica homogeneidad. La gente piensa que si tenemos un mismo criterio en común vamos a ser todos iguales y caminar como robots y que todos vamos a pensar lo mismo. De ninguna manera, porque vamos a tener información diferente y podemos compartir esa información, analizarla, a ver si funciona o no funciona, incluso analizar los análisis. Nos van a decir que se puede hacer de alguna manera, no sé, que el método científico está mal. Vamos a analizarlo, obviamente, por ejemplo. Pero sí quiere decir que si no estamos de acuerdo en que la gente no tiene que sufrir, en que no está bien pegarle patadas en las rodillas a los niños menores de 5 años, por decir una cosa totalmente arbitraria, y aparecen cosas totalmente arbitrarias en las sociedades, si no podemos estar de acuerdo, y aparentemente en función con este modelo lo que tenemos que modificar son esas cosas, las interacciones sociales, la forma que tienen los individuos de validar información y de propagarla, se puede generar una convergencia social. Ahora, el miedo automático genera es, ¿vamos a ser todos iguales? No, vamos a ser todos iguales en ciertos aspectos. No vamos a querer que la gente se muera de hambre, no nos va a divertir el sufrimiento de los demás. En esas cosas vamos a ser iguales, pero si querés tener un buzo de Mickey o un tutú gris, nadie te va a decir que no. Entonces, en la práctica, ¿cómo se pasa de la teoría a la práctica? Supongamos que está muy linda la teoría, listo, ¿qué hacemos?
Veamos esta cuestión de las instituciones. Digamos, las instituciones son las que están avaladas por el régimen establecido. O sea, organizan la complejidad de la sociedad y cumplen alguna función. Hoy en día hay instituciones de todo tipo, ¿sí? Y juntan gente de la sociedad. Las instituciones representan los intereses de alguna sociedad en particular. Esas instituciones generan reglas o distribuyen de alguna manera los recursos y los servicios, y a veces en forma no demasiado eficiente, que hace que aparezcan movimientos, es decir, que se manifiestan como forma de oposición a esas instituciones. Me estoy muriendo de hambre hace un mes, institución, dame la comida, distribuíla bien, o no sé, aumentó el dólar y no puedo continuar con mi negocio, con lo cual por favor controla el dólar o deja de controlar el dólar, etc. Digamos, un movimiento aparece como oposición a una cuestión específica en una institución. Lo que lleva a este proceso de transformación institucional. Históricamente pasó eso, ¿no? Digamos, movimientos e instituciones colectan gente, individuos, para que pasen a formar parte de su conjunto, y bueno, los movimientos intentan tirar esas instituciones, generalmente para convertirse ellos mismos en las instituciones y dictar las nuevas reglas, para lo cual generalmente esa institución pasa a formar parte de un nuevo movimiento que quiere tirar al anterior para volver a ocupar el poder y sacar esta cuestión de cosas, y todos intentan colectar gente de la sociedad, ¿se ve? Es decir, y para colectar esa gente de la sociedad van a intentar convencerlos de que ellos representan sus intereses, o no, o por ahí simplemente lo hablan y la gente considera que representan sus intereses, lo cual nuevamente habla de la importancia de cómo los individuos conforme a la sociedad tienen que poder analizar esa información que llega, porque si no, una de esas instituciones puede ser el Partido Nacional Socialista en Alemania de 1940 y pico. ¿Se ve? O sea, pueden hacerte creer que tenés necesidades que en realidad no tenés. Y eso pasa constantemente, se llama publicidad y marketing. Entonces, bueno, esta modificación de valores individuales, ¿no? Instituciones y movimientos están conformados por individuos. En el gobierno, en las empresas, en cada una de las instituciones que hay individuos. O sea, son los que llevan adelante esas instituciones. No hay que ir a patear el Congreso, por ejemplo. No hay que ir a patear la Reserva Federal, el Banco Central de la República Argentina. O sea, eso no modifica nada, ¿se ve? O sea, lo que hay que hacer es que cambien los valores de los individuos que conforman esas sociedades, lo cual se puede nuevamente a través de mecanismos sociales, a través de generar información, a través de entender qué es lo que motiva a esa gente, cuáles son sus razones por las cuales hacen eso, y trabajar sobre eso, sobre la percepción, sobre la memoria de las personas, que a veces no se acuerdan, por eso la tecnología es buena. O sea, hoy en día tenés todos los diarios online para ir a verlos, si te falla la memoria, andá y verificá, es fácil. Cuando había que ir a una biblioteca y estar 20 minutos buscando un libro, no era sencillo. Hoy es fácil. Así que esta modificación de los valores individuales, a su vez, eventualmente modifica las instituciones. Las modifican porque están conformadas por individuos y todos forman parte de esas sociedades. Así que, bueno, potencial. ¿Qué es un potencial? La capacidad de generar un fenómeno. Es decir, una placa eléctrica cargada positiva y negativamente con un electrón en el medio, sabemos todos que las cargas iguales se repelen, las opuestas se atraen. Ese electrón en el medio va a ser empujado por la placa de allá y va a ir hacia la otra, atraído por la carga positiva. El electrón se mueve en un potencial. En las sociedades, por ejemplo, hay presiones biosociales, que es la convergencia de esas digamos, potenciales en los individuos. Es decir, una tendencia de comportamiento generada por las instituciones establecidas y movimientos. Una decisión institucional de cerrar una fábrica puede generar esto. Obviamente porque esa gente se está viendo impedida de conseguir su trabajo, con lo cual se puede explicar a nivel causal y consecuencial el comportamiento de la gente. Y es una cuestión no lógica. ¿Sabe que si la gente que se queda sin trabajo y valida esta cuestión del ciclo de transformación institucional, va a ir a reclamar a esa institución? Eventualmente hay que romper con ese ciclo. Con lo cual, esta modificación de los valores institucionales, ¿no?, a través de la modificación de los valores de los individuos, eso es mucho, es muy difícil además, no es fácil. Parece que tratar de concientizar fuera una tarea trivial, ¿no? Sin embargo, es la única forma de un cambio duradero, ¿se ve? Porque si cambias la institución, vienen nuevos individuos con valores totalmente distorsionados, supongamos que se van esas personas y después eligen a otro, otra vez vuelven todo para atrás. El único cambio sostenible en el tiempo es que la gente que forma esas instituciones tenga otro tipo de valores. No es suficiente con poner a lo nuestro, por decirlo de alguna manera, porque cuando saquen a lo nuestro, otra vez tiran todo para atrás. Entonces, hacia una dirección en línea con las leyes naturales y la sostenibilidad de la especie, ese es el objetivo. Que ya sabemos que si talamos los árboles 20 veces más rápido de lo que en realidad se regeneran, vamos a tener problemas. Entonces hay que entrar en coherencia. Si los individuos entran en coherencia, eventualmente generan presión sobre las instituciones para modificar. ¿Se ve?
Es decir, las instituciones pueden cambiar, muy probablemente a través de la participación activa, es decir, de incidir de alguna manera, de actuar, de explicar, de incidir sobre la manera de pensar, cosa que hacen muchos movimientos. O sea, no es nada nuevo, se ha utilizado para bien y para mal. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Que la transición está en marcha. No es que nos tienen que preguntar, che, ¿qué hacemos en la transición? Entendemos los mecanismos, sabemos que existe la tecnología, sabemos que los sistemas económicos fallan de un montón de maneras. Estar en transición es estar analizando eso, es estar incidiendo en los mecanismos sociales. Es decir, estar alimentando el sistema social con información que la gente tiene que analizar. Y se propaga o no se propaga. Si lo que nosotros decimos no es interesante para la gente, no se le va a contar a nadie. Y cuando les vayamos a contar, no te van a escuchar porque no les importa. No les interesa. O sea, a medida que se degradan los sistemas sociales, es que la gente empieza a escuchar. La gente de Grecia, por ejemplo, ahora está escuchando alternativas. Cuando nos tocó en el 2001, escuchamos alternativas, porque vimos que algo de pronto explotó. Mientras tanto estábamos todos contentos yéndonos a Miami, a comprar unos cuantos pares de zapatillas, porque no había razones para pensar que había algo mal. Está bueno que aprendamos de eso, tengamos esa memoria y tratar de que no vuelva a ocurrir, tratar de prevenir esa clase de cosas, que no vuelvan a ocurrir, que no sea que, bueno, en 10 años. Pues en 10 años también muy probablemente estemos ahí, y si no van a estar la gente que queremos. Entonces, sabemos, la única certeza que tenemos es que si nadie hace nada no va a cambiar nada. Entonces, el que quiera una transición, al menos del aspecto cultural, porque de nuevo, ¿por qué me parece importante? Porque el tecnológico y el económico de alguna manera tienen una convergencia, se están dirigiendo de alguna manera. Si queremos que la sociedad, es decir, los individuos que conforman esa sociedad, converjan hacia algo coherente, sostenible, etcétera, tenemos que modificar esas relaciones sociales, es decir, a través de una concientización, de un cambio cultural en el zeitgeist, es decir, en lo que piensa la gente de alguna manera. De eso se trata el movimiento zeitgeist, de mover la concepción cultural de una época, no para cualquier lado, no para lo digo yo y es así, sino a desarrollar y aportar herramientas cognitivas para que los propios individuos de alguna manera puedan analizar sin depender de nadie la información que les llega y llegar a conclusiones coherentes, a conclusiones adecuadas. Eso cambia mucho y al menos de mi perspectiva es una de las pocas, es más, no se me ocurre otra, es la única manera de conseguir un cambio sostenido en el tiempo. Que no vengan dentro de 20 años 30 personas, tiren todo al demonio, engañen a la gente para que siga algún plan bizantino, sin saber que siguen un plan bizantino, justamente por falta de, digamos, de mecanismos de análisis o de un problema de percepción. Y bueno, de esa manera es que podemos llegar a hacer algo. Por eso digo, estamos en transición. Si de alguna manera pueden replicar estos memes, podemos continuar propagando de alguna manera un poco de coherencia. No un odio racial, un odio de credo, un odio de clase, un odio de lo que fuera, sino la comprensión de que todos tenemos las mismas necesidades y que al día de hoy, con la tecnología disponible, podemos, si quisiéramos, si tuviéramos un cambio cultural suficiente, aplicarla para generar por lo menos abundancia, un excelente nivel de vida, no perfecto, no para todo lo que se nos ocurra, sino mucho mejor que el que tenemos hoy, para muchas más personas por el mayor tiempo posible, si cambiamos esa clase de nociones culturales. Así que esa es la idea, la transición ya está acá. Se puede empezar hoy. Así que bueno, esta es la charla de Mecanismo de Convergencia Social y Transición Cultural de hoy, y bueno, muchas gracias.